Son las 7:12 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas hasta Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos también a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video, entre ellas YouTube. Hoy es miércoles, significa que tenemos nuestra agenda económica. Y le quiero preguntar algo. ¿Usted entiende cómo se fijan los precios de los productos y servicios hoy en Venezuela? ¿Usted sabe cómo proteger de la mejor forma sus ingresos, que de seguro son finitos y en la mayoría de los casos insuficientes? En la Venezuela de hoy, las estrategias de precios deben adaptarse a una economía con características muy particulares. Y el consumidor, si bien es cierto que tiene la última palabra, para ello tiene que estar bien informado, tiene que buscar, tiene que comparar, tiene que tomar decisiones inteligentes. De eso queremos hablar hoy en nuestra agenda. Agenda Económica con Román Lozinski. Y el economista y consultor Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. Gracias, Asdrúbal. Mira, yo quiero ponerme como en dos tiempos. Primero en los zapatos, hacerlo primero en los zapatos del comerciante y luego nos ponemos en los zapatos de lo que somos todos, que al final todos somos consumidores. Pero, ¿qué variables a considerar en nuestra economía deben tomar los comerciantes, los industriales, los empresarios para fijar un precio? A mí se me ocurre, mira, tasa de cambio, brecha, acceso a divisas, monto de reposición, medios de pago, inflación, impuestos, estructura de costos, y me quedo cortísimo. Sí, todos esos factores entran. Fíjate que cuando tú entras a estudiar economía, digamos que el mantra que uno repite o que le enseñan a uno es que los precios lo determinan la oferta y la demanda. Claro, el mercado. El mercado. Y la gente obviamente nos está escuchando. Y yo siempre he pensado que ese es un concepto muy etéreo, oferta y demanda. O sea, dile eso a un comerciante, ¿no? Pero en realidad yo lo que creo que es importante es desgranar qué es la oferta y qué es la demanda, porque efectivamente los precios sí vienen de allí, pero hay que entender bien qué significa oferta y qué significa demanda, ¿no? Al final, la fijación de precios, Román, en esencia, tiene que ver, número uno, con factores ligados a tu propio negocio, es decir, tú al final, como tú lo has señalado, tienes una estructura de costo, un producto que probablemente tenga unas características específicas, y esa dinámica de tu estructura de costo, del tamaño de tu negocio, del grado de tu innovación, va a determinar un poco, bueno, un precio que tú vas a sacar a la calle. Yo defino, tengo estos costos, tengo este producto y se va a vender en este precio para darme un margen, ¿no? Pero luego viene la realidad de la calle. Y la realidad de la calle viene, número uno, bueno, tú sacas ese producto y lo pones y hay otros que venden cosas similares a ti. Y entonces ahí viene, eso es la oferta. Es decir, al final, cuando hablas de oferta, en esencia tiene que ver con los competidores. Entonces, bueno, yo saqué mi producto, a mí me parece espectacular, pero resulta que cuando yo lo pongo en la calle, hay otra gente que ofrece productos similares a mí y puede, y es muy probable que ocurra, que sean más baratos que tú, ¿verdad? También hay más caros, pero puede ocurrir que haya más barato que tú. Y esa competencia, y es muy importante entenderlo en Venezuela, porque esa competencia es de todo nivel. Es decir, hay una competencia, vamos a decir, formal, que son competidores probablemente formalizados como tú, pero también hay competencia informal, gente que vende en redes, mercados populares donde hay actores informales, gente que te vende cosas sin impuestos o sin cobrar los impuestos. Todo eso impacta los precios y es una competencia que tú tienes que enfrentar. Luego, el mismo análisis, fíjate que es una parte parcial, lo estás viendo del lado de la oferta, pero también tienes que partir, bueno, yo diseñé mi producto, vamos a hablar de un producto en Venezuela ahora muy de moda por diferentes razones, que es el yogur. Ahora hay muchos helados de yogur. ¿Tienes una campaña contra el yogur griego? No tengo campaña contra el yogur griego. Para nada, quiero aclarar. No. Me encantan los helados y son excelentes. Lo que a veces me preocupa es que la gente entra como en la moda y monta una tienda sin analizar. Pero pongo el ejemplo del yogur porque, bueno, hay buenos, pero no me refiero al helado, me refiero al yogur como tal. Sí. Digamos, el que uno consume en el día a día.
bueno, tú sacas tu yogur y tienes un precio. Y viene el tema donde el consumidor no lo puede pagar o le parece muy caro, le parece muy costoso. Entonces viene eso que llamamos la demanda. Entonces fíjate que en esencia, cuando un economista dice los precios lo determinan oferta y demanda, lo que te está diciendo es, mire, usted fija su precio basado en sus costos y la gente cree que ya hizo el trabajo. No, esos son mis costos. Perfecto, eso determina cuánto ganas tú, porque al final tú haces tu cálculo, ingreso, costo, me voy a ganar tanto, pero luego hay una realidad de mercado y la realidad de mercado es tus competidores y tus consumidores. Y esa dinámica es la que marca, en realidad, ahí es donde está la prueba de fuego y es la que marca los precios. Dicho esto, que me parecía importante destacarlo para que la gente entendiera este concepto poderoso de que al final tú tampoco tienes todo el control, porque mucha gente dice, no, yo calculé mis costos perfectamente, chévere, y si el consumidor no lo puede pagar. No, espérate, es que incluso en esa estructura hay varias variables, Claro. pero una de ellas que tú no puedes controlar, por ejemplo, el precio del dólar. Efectivamente, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, Eso no lo controlas tú. efectivamente. Entonces tú además de que tienes una realidad de consumidores, como tú lo dijiste en la introducción, con ingresos finitos, golpeados, y tienes una variedad de competidores de toda naturaleza, grandes, pequeños, formales, informales, oye, te pone la situación compleja. A eso agrégale la distorsión más fuerte que tiene hoy la dinámica económica venezolana, que es, bueno, el problema cambiario, la brecha cambiaria. Es decir, que hemos hablado mucho y que la gente entiende, es la distorsión entre el tipo de cambio oficial, que es el tipo de cambio legal en Venezuela, al cual se tienen que fijar los precios, y la tasa de mercado, que es, y en realidad es así, al cual la gente puede acceder, porque una cosa es que sea legal y accesible, pero no es accesible. Ese es el gran detalle. Es decir, es legal, y no ponemos en duda eso, pero no es accesible. Y la gente tiene que comprar, tiene insumos, tiene que pagarle a proveedores, y entonces consigue los dólares en otros mecanismos con un precio que es más alto. Y bueno, entonces, ¿cómo yo tengo que, porque yo estoy cobrando a la tasa oficial, la tasa legal, y entonces tengo que meter, como tú lo has dicho, dentro de mis costos, de mi estructura, que estoy pagando esto más caro? Y entonces, bueno, la respuesta, vamos a decir, fácil, que te dice mucha gente y que en parte, bueno, es cierto que el comercio lo ha venido haciendo, es, bueno, para poder ajustar un poco esa distorsión, esa brecha, yo ajusto al alza los precios en dólares. Y por eso tú ves en las redes, bueno, abundan todos los días, es viral, una foto de una factura, una foto de un celular, porque los precios en dólares en Venezuela en muchos casos son absurdos, pero es que es absurdo este problema. Claro. O sea, lo que está reflejando es el eso. origen. Al final, todos sabemos que ese precio en dólares lo que está reflejando es un comerciante que está obligado a pagar a una tasa oficial. Eso es lo que te está obligado. Y que él tiene que trabajar para corregir esa brecha. Pero fíjate, te pongo algo más grave, Román. Esa respuesta que la gente te dice, bueno, yo ajusto todo y le pongo el precio más alto en dólares, no es fácil para todos los sectores. Te lo digo porque, bueno, trabajo con empresas. Claro. Si tú te vas a sectores como tecnología, probablemente ahí sea más fácil. Porque, bueno, un celular, una computadora, no es algo que tú vendas todos los días, no es algo que la gente esté cambiando diariamente. Y porque también son productos importados, aquí nosotros no producimos computadoras, celulares, entonces tiene una naturaleza diferente. Pero cuando tú te vas al core del consumo en Venezuela, o sea, al núcleo, que es alimentos, medicina, cuidado personal, cosas que sí tú estás comprando permanentemente, donde además tú sabes que hay diferentes actores, no hay uno solo, hay muchas empresas de alimentos, gracias a Dios, muchos laboratorios, hay competencia fuerte. Resulta que si yo agarro el problema de la brecha y se lo meto todo a los precios, los precios se me desbordan. Por eso es que quise empezar por la oferta y la demanda. Volvemos al punto inicial. Perfecto. Yo agarro mi brecha, se la pongo, pero entonces resulta que el tarrito de yogur ya no te cuesta $1.50, que de por sí ya es caro,
sino que se te pone en 2,5. Ah, bueno, pero el resto de tus competidores lo tienen 1,5. ¿Qué vas a hacer tú? La gente no lo va a comprar. Entonces, no puedo trasladar todo el problema de la brecha al precio. Ah, entonces tengo que, bueno, probablemente reducir margen. Y en Venezuela, a pesar de que la gente tiene la idea de que aquí se está ganando mucho dinero, la verdad que la muestra, mira, yo vivo trabajando con estado financiero de las empresas. Los márgenes no están subiendo. Los márgenes en Venezuela están bajando. Por supuesto, no es que pierden plata y es diferente en distintos sectores. Sectores como tecnología siguen teniendo buenos márgenes, algunas estructuras de la parte comercial dependiendo de su tamaño. Pero lo que quiero destacar es que comparado con los márgenes que tú tenías hace unos años, hoy son menores. Porque bueno, tienes que recortar margen para poder mantenerte en el mercado, ¿no? Claro. Segundo elemento, entonces tú tienes que, como ya no te resulta eso, entonces vamos a las estrategias. Ah, bueno, tengo que revisar mi portafolio. Entonces, yo soy una persona que tengo un portafolio de producto industria de alimentos. Yo vendo, vamos a decir, 700 ítems o SKU como se le conoce en el argot. Ah, bueno, probablemente no te puedes ganar lo mismo en los 700. Entonces tienes que empezar a hacer, y por eso es muy importante el análisis de tus datos, de tus métricas, que a veces los comerciantes y las empresas en Venezuela esto lo descuidan porque la dinámica del día a día te agobia. Entonces tú tienes que empezar a estructurar, bueno, mira, en este producto, que para mí es un producto clave, que probablemente es mi producto estrella, que es el que más se vende, y probablemente hay competencia, a lo mejor ahí mi margen es muy bajito y yo tengo que absorber toda la brecha. Pero hay otro producto mío que, bueno, no es más top, el target es distinto, es un poco más caro, y entonces puedo que allí el ajuste de la brecha sea más alto. Entonces tengo que empezar a diferenciar. Tengo que empezar a trabajar, bueno, mira, yo a lo mejor no voy a ser el más barato porque tengo que trasladar el problema de la brecha. Entonces déjame meter elementos diferenciadores de servicio. Entonces empiezo a trabajar, bueno, mira, en este local pongo Wi-Fi, pongo aire acondicionado, la gente recibe un café al entrar, estructuro una mejor tecnología para que la gente no se sienta como un delincuente cuando entra a la tienda, y entonces no es que tenga un guachimán. Yo a veces digo, pero este es mi ángel de la guarda que está detrás de mí. O sea, entonces esa experiencia de compra mejora y la gente está dispuesta a ir allí, aunque sea un poco más caro. Aquí hay, por razones comerciales no lo voy a nombrar, pero aquí hay tiendas que además son ejemplo para el país, que son líderes en su sector y no son las más baratas. ¿Por qué? Por la experiencia de compra tan importante que es, claro. Entonces, tú tienes que empezar a pensar más allá, y todo esto es más allá del precio y del costo, Román. Es decir, el problema no es nada más, estos son mis costos y este es el precio. No, ojalá, un país normal probablemente sí. Pero hoy aquí, con este problema de la brecha, que tú tienes esa distorsión y que está, yo le invito a los, que ahora después tú me vas a preguntar sobre los consumidores, yo le invito a la gente que entienda también que cuando ve esos precios en dólares, entienda que en realidad lo que está ocurriendo ahí es, uno, el mandato del comerciante de cumplir el elemento legal que existe en Venezuela, pero también entienda que ese comerciante en su mayoría no tiene acceso a tipo de cambio oficial. Yo a veces le digo que el tipo de cambio oficial es como el unicornio azul, pues una cosa que nadie lo ha visto o se ve muy poco. Bueno, yo creo que nadie ha visto un unicornio, pero un poco el ejemplo, ¿no? Asdrúbal, sí, me obliga a preguntar por el consumidor, que ya de hecho hablábamos de él esta mañana cuando leíamos los titulares. Escucha este texto. El valor total de las compras realizadas por las familias venezolanas aumentó 9,5% al cierre del primer semestre de 2025 en comparación con mismo periodo 2024, sin reflejar un aumento real del poder de compra de los consumidores, porque el volumen de los productos adquiridos se incrementó en 0,7%. Es decir, yo invertí 10% más y apenas pude comprar 0,7% más en volumen. Entonces, pensando en el consumidor, bueno, lógicamente ha cambiado sus hábitos de consumo. Total. Sin duda. Sí, el consumidor venezolano hoy, Román,
Mira, vamos a hablar, no me gusta mucho porque a veces siento que el país está en una nostalgia del pasado, pero sí es importante hacer la referencia para poner el contraste. El consumidor venezolano hasta 2015 Ujú, siempre fue un consumidor, digamos, muy atípico en América Latina. Porque, bueno, nuestra naturaleza de economía petrolera. ujú. Un consumidor, digamos, muy adicto a marcas. Nosotros valoramos mucho el tema de la Fidelidad, marca, sí. la fidelidad de marca, el poder de la marca. Un consumidor muy cómodo, es decir, al venezolano no le gustaba caminar. Entonces, tú muchas veces preferías pagar más. Si todo estaba en el mismo sitio, lo compro allí, porque bueno, este es un país tropical, el sol, el calor, caminar, es, por ejemplo, un contraste con el consumidor colombiano, que siempre ha sido un consumidor muy de comparar, muy de caminar. El venezolano no, o sea, es muy cómodo. Y por eso también otro elemento importante de esa comodidad es el servicio postventa, era muy valorado por ese consumidor venezolano. Un consumidor además aspiracional, donde muchas veces incluso en clases sociales con ingresos más limitados había alto consumo de artículos que uno pensaría que allí no deberían tener cabida. Que aquí yo estoy resumiendo mucho, ese consumidor lamentablemente hoy no existe. No es hoy, es así el consumidor venezolano. Lo que nosotros hemos recabado es que hoy ese consumidor venezolano es un consumidor, yo lo llamo poliamoroso montacacho. Es decir, ya no es fiel a las marcas. ¿En qué sentido? Por supuesto que tú valoras tus marcas. Claro, todo el mundo las tiene. Pero en la medida que el precio se desborda, y yo tengo, ahí lo ves clarito, mis ingresos limitados, yo tengo que empezar a evaluar opciones. Eso está ocurriendo. Sí. Y eso es un reto y una oportunidad, te lo explico. Es un reto para las marcas ya consolidadas, porque bueno, ¿cómo hago yo para mantenerme? Ya no está escrito sobre piedra que yo soy el líder, pero es una oportunidad para marcas nuevas. Tú no te has dado cuenta, Claro. y tú mismo aquí en tu espacio, marcas que antes 5 o 10 años no existían Sí. y hoy son poderosas en sus categorías. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque entraron con una oferta de valor novedosa, fresca, precios competitivos, y se ganaron al público. Entonces, es también una oportunidad. Pero en realidad hoy la fidelidad de marca está en entredicho. No es que no exista, pero el consumidor tiene un límite porque su ingreso es muy limitado. Es un consumidor que compara precios, que camina. Nosotros hemos hecho varios estudios y lo que tú ves allí es que el consumidor tiene diferentes sitios para comprar. La carne la compra en un lugar porque ya sabe que allí es más barato, Ujú. las medicinas X en esta farmacia, las medicinas Y en esta otra, las verduras con fulano de tal camioncito. O sea, ya yo tengo una estructura donde no es como antes, todo en el mismo sitio, no, eso es una categoría muy pequeña. Hoy la gente camina, compara, que yo sí creo que esa es una recomendación fundamental hoy día. Cuando tú mides precio, tú te das cuenta que en Venezuela hay una volatilidad y una varianza en los precios muy alta. ¿Qué significa esto? Que tú puedes encontrar el mismo producto, igualito, con precios muy diferentes en varios lugares, incluso muy cerca. Ujú. ¿Por qué ocurre eso? No es porque la gente obviamente dice a la ligera, claro, fulano de tal quiere ganar, son unos desgraciados. No, es que con lo que acabo de comentar, muchos comerciantes y empresas no tienen claro cómo calculan sus estructuras de costo, no ajustan con rapidez. Ujú. A lo mejor tú pusiste un precio cuando la brecha era de 30%, pero ahora está en 70%, pero no te dio tiempo de ajustar. Y entonces ya ahorita ese producto es muy barato. Ujú. Entonces tú por eso tienes que Ujú. comparar. Usted va a comprar algo, tiene que ver varios sitios. Donde esto es súper importante porque es de la muestra de precio. Donde es peor es en servicios médicos. O sea, tú te haces un perfil 20, bueno, compárelo. Ojo, y hablo de sitios de calidad, porque es verdad que hay hoy muchos sitios donde ves exámenes médicos con unos precios muy bajos que incluso son sospechosos, ¿no? Pero tú puedes agarrar clínicas top y compara los perfiles 20 y vas a darte cuenta que te puedes ahorrar hasta $30, $40 por un examen. Ujú. Entonces, es muy importante para el consumidor el comparar.
Usted se va a comprar, tiene usted la suerte de comprarse un electrodoméstico, dése el tiempo de ir a varias tiendas y vea, porque es muy probable que se vaya a conseguir ahorros significativos. Entonces hay que comparar porque la variabilidad de los precios es muy fuerte. El otro elemento importante que tiene que tener un consumidor es ceñirse un presupuesto. Muy fastidioso, yo lo sé, pero si usted tiene un ingreso limitado, usted depende de un salario o de lo que usted tiene mensualmente, usted tiene que definir muy bien partidas que son críticas e inamovibles. ¿Cuáles son esas partidas? La comida, porque no puedes prescindir de eso. O sea, tu comida, el pago de los servicios, el pago de los colegios. Entonces yo voy viendo. Y eso también me ayuda a entender, bueno, tengo margen para algún espacio de recreación, porque a veces no hay. Entonces tengo que ser muy consciente de este tema. Si está en un empleo privado, bueno, también cuídelo porque no está fácil. El empleo formal en Venezuela, Román, es hoy minoría. Tiene hoy una ventaja. La mayoría de los sueldos en las compañías venezolanas se paga en bolívares, pero está indexado al tipo de cambio. En este momento, la variación del tipo de cambio es ligeramente más alta que la inflación. Eso significa que esa indexación favorece al trabajador. Entonces, cuide su empleo, piense bien las cosas. Eso en este momento es muy importante. Tenemos que ir ya a la pausa, Asdrúbal, gracias. Yo solamente, para no dejarlo a la libre interpretación, cuando hablas de la brecha en 70% es sentido figurado. Sí, claro. No vaya alguno a decir, Asdrúbal Oliveros era un ejemplo, Román. Por eso lo digo, para atajarlo a tiempo, Asdrúbal. Gracias por esto. Mira, si es posible en 30 segundos, ¿cómo ves la política cambiaria del Banco Central para los meses que quedan del año? Bueno, ¿Alguna variación? Yo espero que el Banco Central, como lo dije antes, está introduciendo cambios allí, ¿no? Está ahora entrando en el mercado más que el Banco Central, el Estado, ¿no? De los criptoactivos. Ojalá eso contribuya, Román. Yo creo que con acciones allí importantes de darle profundidad a ese mercado y de ampliar las ventas para actores que necesitan divisa, eso pudiera contribuir muchísimo a la estabilidad cambiaria. Ojalá vaya en esa línea esos cambios. Gracias, Asdrúbal. Asdrúbal Oliveros, economista, consultor en nuestra agenda económica. 7:34. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.